Para tejer este amigurumi voy a utilizar una aguja de 3 milímetros y nos quedará de un tamaño de 6 centímetros aproximadamente. Si queréis que os quede un poquito más pequeño, simplemente podéis utilizar una aguja de menor número, como podría ser de 2,5 milímetros. Si queréis que os quede todavía más pequeñito, no solo tendréis que bajar de número de la aguja, sino que tendréis que utilizar una lana o un hilo más finito. Comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos, como solemos hacer habitualmente al comienzo de nuestros amigurumis. Una vez tenemos el anillo mágico ya creado, lo que vamos a hacer es tejer aumentos en cada uno de los 6 puntos que acabamos de tejer. Así que tejemos 2 puntos en cada uno de los puntos anteriores y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer únicamente puntos bajos y lo vamos a hacer esta vuelta y 3 más. 4 vueltas en total únicamente de puntos bajos. Esto que hemos tejido aquí es una de las piernas, así que lo que vamos a hacer es tirar y cortar, y ahora vamos a tejer otra pierna exactamente igual a esta. Una vez tengáis la segunda pierna tejida, vamos a tejer una cadenita al aire y vamos a unir con la primera pierna que hemos tejido al principio. Así que la cojo y vamos a enganchar las dos piezas mediante un punto bajo. Simplemente inserto la aguja en la otra pieza y tejo un punto bajo. Vale, listo. Mirad, ya tenemos la unión hecha. Lo que vamos a hacer ahora es tejer alrededor de la pierna puntos bajos y cuando lleguemos a la cadenita tejeremos un punto bajo en ella. Comienzo a tejer simplemente puntos bajos hasta llegar a la cadenita. Una vez hemos tejido puntos bajos en todo el contorno de la pierna, llegamos a la cadenita al aire que hemos tejido para efectuar la unión. Y ahora en la cadenita tejemos un punto bajo. Bien. Y vamos a continuar tejiendo el contorno de la otra pierna. Simplemente vamos tejiendo puntos bajos hasta que lleguemos otra vez a la cadenita. Acabo de llegar a la cadenita y voy a tejer un punto bajo, ¿vale? Y aquí voy a colocar el marcador por tener una idea de dónde comienza mi vuelta. Si hemos hecho bien los puntos, hemos tejido 12 puntos para cada pierna, luego serían 24 y una cadenita al aire en la que hemos tejido un punto a cada lado. Así que en total deberíamos tener 26 puntos bajos. Ahora vamos a tejer únicamente puntos bajos. Y vamos a tejer esto a lo largo de 9 vueltas. Es decir, esta vuelta y 8 más, solo puntos bajos. ¿Vale? Simplemente, como veis, vamos tejiendo puntos bajos a lo largo de los 26 puntos que teníamos anteriormente. Una vez hayáis tejido las 9 vueltas, lo que vamos a hacer antes de seguir tejiendo es rellenar las patitas y el cuerpo, y vamos a ir rellenando según vayamos disminuyendo y terminando el amigurumi. En esta vuelta vamos a comenzar con las disminuciones y vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y hago la disminución y voy tejiendo
esta secuencia hasta que termine la vuelta y terminaré con 24 puntos bajos. Seguimos con las disminuciones y en esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. 1, 2 y disminución. Y vamos a ir tejiendo esta secuencia hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Esta va a ser nuestra última vuelta de disminuciones y vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y vamos a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Una vez hayamos terminado de tejer la vuelta con las disminuciones, lo que vamos a hacer es tirar y cortar dejando una hebra un poquito larga. Y antes de nada vamos a terminar de rellenar nuestro amigurumi. Ahora lo que vamos a hacer es el hilito este que hemos dejado larguito que os he dicho, le enganchamos una aguja lanera y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir la aguja en cada punto del círculo, ¿vale? Tenemos que tener 12 puntos que son con los que hemos terminado. Bien, vamos a pasar la aguja únicamente por la hebra delantera, ¿vale? Solo pasamos por la hebra delantera, de esta forma. Vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Al siguiente lo mismo, solo por la hebra delantera, ¿vale? Y como veis, voy haciendo esto mismo por cada uno de los puntos. Y en el último punto también, ¿vale? En los 12. Bien, y ahora que ya tengo el hilo pasado por todos y cada uno de los puntos, lo que voy a hacer es tirar. ¿Veis? Tiro y el agujerito se cierra. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el hilo hacia debajo. Tiramos un poquito fuerte. Lo último, hay que pegar un pequeño tirón para que se cierre bien el agujerito. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es esconder el hilito. Y así nos queda la base del cuerpo de nuestro pequeño tripulante. Para tejer la mochila vamos a montar 8 cadenetas. Hacemos primero el nudito, tiramos y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y comenzamos a tejer en la segunda cadenita contando desde la aguja. Este no, en este tejemos un punto bajo y vamos a tejer puntos bajos hasta que terminemos la fila y deberíamos tener 7 puntos bajos. Una vez que he tejido ya los 7 puntos bajos, tejo una cadenita al aire y giro el tejido. Voy a tejer puntos bajos, únicamente puntos bajos, durante 6 vueltas. Es decir, esta que estoy tejiendo ahora mismo y 5 vueltas más. 6 en total. Siempre que terminemos de tejer la hilera, cadenita al aire y giramos. Y seguimos tejiendo nuestros puntos bajos. Y así hasta que hayamos tejido 6 vueltas.
Una vez tengamos nuestras 6 vueltas tejidas, lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos alrededor de todo el cuadrado. Así que giro mi tejido y comienzo a tejer en este lateral. Y simplemente vamos tejiendo puntos bajos. En este lateral de aquí me tocan tejer 3. Y aquí serían 7, ¿vale? Es para que tengáis un poquito una noción de los puntos que tenemos que ir tejiendo. Y tejemos simplemente puntos bajos. Voy 5, 6 y en el último 7. En el lateral son 3. 1, 2 y 3. Y aquí arriba 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Bien, contando y sabiendo que en los laterales tenemos 3 puntos bajos y arriba y abajo tenemos 7, vamos a comenzar en el lateral tejiendo una disminución. Un punto bajo, una disminución y aquí abajo tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Tejo una disminución. Si os fijáis, estamos haciendo las disminuciones en las esquinitas y esto va a hacer que la mochila encoja y tenga esa formita. Bien, he hecho una disminución, tejo un punto bajo y otra disminución. Y ahora en la parte de arriba tejo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, aquí lo podéis dejar así. Yo este hilito lo voy a esconder y a mí me gusta darle la vuelta al tejido. Que aunque básicamente viene a ser igual de un lado que del otro, me gusta que quede así el hilito, el del comienzo hacia adentro. Bueno, y ahora ya para terminar con la vuelta, lo que vamos a hacer es tejer punto deslizado o punto enano en cada uno de los puntos hasta que hayamos tejido todos. Terminamos tejiendo un punto deslizado, tiramos y cortamos. Y aquí tenemos nuestra mochilita. Antes de coserla la rellenaremos un poquito y se la coseremos en la espalda a nuestro pequeño tripulante. Para tejer el visor del tripulante voy a utilizar una aguja de 2,5 milímetros, es decir, bajo 0,5 milímetros el grosor de mi aguja. Voy a utilizar una lana azul clarito o celeste y voy a comenzar tejiendo 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comienzo a tejer en la segunda cadeneta contando desde la aguja. Y aquí voy a tejer 2 puntos bajos. Me hace la vez de aumento. Ahora voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último punto, en la última cadenita, voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a seguir tejiendo
como si fuera un espejo, ¿vale? Entonces voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y como en la esquinita hemos tejido 3 puntos bajos y aquí he comenzado con 2, voy a tejer uno más para tener la misma cantidad de puntos tanto a un lado como al otro. Bien, ahora voy a tejer en los siguientes 2 puntos un aumento, así que tejo 2 puntos en este y en el siguiente 2 puntos también para crear el aumento. Tejo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y ahora en los 3 puntos de la esquina voy a tejer un aumento en cada uno de ellos. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. En los siguientes 3 puntos un punto bajo. 1, 1 y 1. Y para terminar, en el último punto tejo un aumento. 1 y 2. Antes de terminar de tejer el último punto bajo, voy a añadir el color negro para darle el contorno, para hacerle el contorno. Así que termino con el color negro, el punto, ¿veis? Ya lo tengo enganchado y ahora vamos a tejer puntos bajos alrededor de todos los puntos, pero vamos a coger únicamente la hebra de detrás, ¿vale? Vamos tejiendo puntos bajos únicamente cogiendo la hebra trasera y así hasta que hayamos terminado con todo el contorno. Cuando hayáis llegado al final, en el primer punto que hemos tejido vamos a hacer lo mismo, un punto bajo en la hebra trasera y así unimos, ¿vale? Tiramos y vamos a dejar una hebra bastante larga porque es la que vamos a usar para después coserlo en el amigurumi. Antes de coser el visor, lo que vamos a hacer es con un trocito de lana blanca vamos a tejer una rayita con un trocito de lana blanca. Antes de coser el visor al amigurumi, lo que vamos a hacer es con un trocito de lana blanca vamos a coser una rayita que nos va a hacer el efecto de reflejo en el cristal. Entonces simplemente ya vais a ver, es muy facilito. Introducimos la aguja y simplemente es hacer una puntadita. Vuelvo a hacerla para darle más intensidad. ¿Veis? Y ahora simplemente cortamos, escondemos todos los hilitos y ya podríamos comenzar a coser las partes. Podéis coser las piezas como queráis, yo os voy a enseñar cómo suelo hacerlo. Y es muy sencillo, simplemente lo que hago es engancho un punto del amigurumi base, engancho, como veis, un punto, y luego engancho
y luego engancho otro de la mochila. ¿Veis? Un punto de arriba y un punto de abajo. Me voy abajo y engancho, ¿veis? Y engancho otro punto. Me voy arriba a la mochila. Me voy a la mochila. Lo mismo. Engancho, ¿veis? Engancho un punto. Y ahora me voy al amigurumi. Un punto. Y así voy. Un punto arriba, un punto abajo. Una vez hayáis terminado de coser la mochila, lo único que nos falta es esconder el hilito. Ya sabéis, simplemente vamos dando unas puntadas, escondemos y cortamos. Para coser el visor podéis hacer lo mismo que antes o podéis hacer como lo hago yo. Que bueno, esto ya es cuestión personal, a mí me gusta hacerlo así, pero lo podéis acomodar a vuestra técnica o como más os guste. Vale, yo lo que voy a comenzar es tejiendo. Esto es muy facilito, es la misma técnica que antes. Voy a coger un punto de mi amigurumi, paso, y ahora lo que voy a hacer es pasar la aguja por todo el punto del contorno, saco y paso la aguja por el siguiente punto, cogiendo las dos hebras. Es una pena porque con este color, al ser tan oscuro, no lo vais a ver bien. No lo vais a ver bien, pero bueno, creedme que es lo que hago. Cojo un punto del amigurumi y tiro. Y lo mismo. Meto la aguja en el punto del visor y salgo en el siguiente punto. Lo cojo entero, ¿eh? Punto en el amigurumi y vuelvo, voy a quitar esto para que veáis bien, vuelvo a meter la aguja en el punto, cojo todo el punto, ¿vale? No una hebra ni otra, cojo las dos y saco la aguja en el siguiente punto abajo, ¿veis? Y así voy haciendo hasta que tengo todo cosido. Y este es el resultado final. Como veis, es genial, o sea, súper chulo. Este juego ahora mismo está de moda. Tengo que reconocer que yo juego y es bastante divertido. Sobre todo si jugáis con amigos, os lo vais a pasar genial. Esto, entre vuestros amigos, familiares, conocidos, seguro que triunfa porque ya os digo, están súper de moda. Y yo personalmente le he regalado uno a un amigo y le ha encantado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Agur!